Saludos a todos, estamos comenzando la clase 13 y el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio práctico de precálculo de un sistema de rociadores. Y para eso vamos a refrescar un poco en este ejercicio práctico los conceptos que hemos aprendido durante estas clases. Primero, debemos recordar que las curvas de área de densidad están divididas en riesgo leve ordinario grupo 1 y 2 y riesgo alto grupo 1 y 2, y la demanda de mangueras interiores, así como el total combinado de mangueras interiores, junto con la duración de suministro de agua para cada tipo de riesgo. ¿Ok? Básicamente con estos conceptos, con estas dos tablas, es la matriz básica para desarrollar todos los cálculos de precálculos, el algoritmo de los precálculos de un sistema de rociadores. Y tenemos que incorporar, sí, porque es parte del criterio que les he venido enseñando durante el curso, el concepto del área de cobertura de rociadores para determinar la cantidad de rociadores que se van a abrir en ese tamaño de incendio determinado por las curvas de área densidad. Entonces, como bien ya debemos saber, el área de diseño de los rociadores es el área que debe ser protegida, o el número o el espacio o el número de rociadores que deben cubrir un área determinada que se supone es el tamaño máximo de incendio esperado. ¿Ok? Esta área de cobertura, esta área de diseño está íntimamente relacionada con el área de cobertura. Y acá tenemos una tabla, no les voy a explicar porque eso no es parte de la lección, que de acuerdo al nivel de riesgo, esta tabla de la izquierda es riesgo leve, esta tabla es riesgo ordinario, esta tabla es riesgo alto, nos va a dar, de acuerdo a ciertas consideraciones, el área de cobertura máxima de un rociador, tanto en pies cuadrados como en metros cuadrados, y nos va a determinar un espaciamiento máximo entre rociadores. ¿Ok? Por ejemplo, un riesgo leve con diseño de cálculo hidráulico en una construcción combustible no obstruida, cuyos miembros están expuestos al fuego, a una distancia entre ellos de 3 pies o más, entre centros, o sea, una separación de casi 1 metro, debe tener un área máxima de cobertura de 225 pies cuadrados, con un espaciamiento máximo de 15 pies entre rociadores. O en otras palabras, prácticamente un área de cobertura de 15 por 15 pies. Debe tener como máximo. Puede tener menos. Y eso es lo que va a determinar realmente el tamaño del incendio, el área efectiva de cobertura. Que tampoco lo vamos a aprender en este curso, cómo calcular el área efectiva de cobertura, porque eso es un tema que eh, va más allá de los alcances de la lección que estamos aprendiendo. Un riesgo ordinario, por ejemplo, tiene un área máxima de cobertura, riesgo ordinario, de 130 pies cuadrados, con una distancia máxima entre rociadores nuevamente de 15 pies cuadrados, 15 pies. Esto me llevaría a que no necesariamente las áreas de cobertura son cuadráticas, tema que tampoco vamos a tratar en este curso. Y finalmente un riesgo alto va a tener un área de cobertura normalmente de 100 pies cuadrados con un espaciamiento máximo de 12 pies. Pero hay otras excepciones. Si se diseña por tabla, la verdad que no entiendo por qué, porque está prohibido diseñar por tabla riesgos altos, pero acá está considerado. O cuando las densidades son mayores a 0,25 galones por minuto por pie cuadrado, eh, hay que considerar 100 pies cuadrados, pero cuando son menores a 0,25 se puede considerar 130 pies cuadrados de área de cobertura. ¿Ok? Bueno, vamos a poner un ejercicio práctico que en este caso es una panificadora que tiene 24 metros de largo o de ancho por 36 metros de largo y 2,8 metros de altura.
de la edificación, pero tiene un espacio oculto, ciego, compuesto por un falso cielo raso de baldosas acústicas que tiene 0,4 metros por debajo del cielo raso. Es decir, que la altura efectiva es 2,4 metros, ¿no? 2,8 menos 0,4 me da 2,4 metros, 8 pies de altura efectiva y 40 centímetros o 0,4 metros que están ocupándolos un espacio ciego de combustibilidad limitada o de limitada carga combustible que no lleva rociadores por cumplir con esas dos condiciones. Combustibilidad limitada y limitada carga combustible. De acuerdo a la norma NFPA, capítulo 8, si no me equivoco, está exceptuada de rociadores. Entonces la altura total efectiva es 8 pies, 2 metros 40. En este espacio, en esta panificadora, hay unos cuartos pequeños, vamos a ver el plano ahora, donde se realiza el pesado, mezclado, amasado, reposo y fermentación de la masa del pan. Y en el ambiente grande, circundante, se realiza el boleado, división, cortado y moldeado de la masa. Luego hay un ambiente central donde se realiza el horneado eléctrico con hornos convencionales de tipo cerrado y se enfría luego el producto terminado para posteriormente empacar. Estamos hablando de una cosa como fabricar pan de molde, ¿sí? Tipo pan Bimbo, por dar un ejemplo, una marca, ¿no? Entonces, de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la clase, vamos a determinar una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la clasificación de riesgos de esta instalación? Justifique su respuesta. ¿Cuál es la distribución de los rociadores y gabinetes contra incendio en los ambientes? Realizar el interconexionado y diámetro de las tuberías usando el método de tabla, ¿no? Que hemos aprendido en este curso. Vamos a asumir que la cisterna contra incendio se encuentra en el punto indicado en el gráfico que vamos a ver. Calcular la mínima densidad de descarga requerida de acuerdo a este análisis de riesgos que se requiere en el rociador hidráulicamente más exigente. ¿Cuál es el área de operación o diseño? O sea, cuántos rociadores se tienen que abrir o de qué tamaño es el incendio máximo esperado. ¿Cuál es el área de cobertura de los rociadores de acuerdo al diagramado que vamos a hacer? ¿Cuál es el número de rociadores abiertos que deben ser calculados? ¿Cuál es la distancia entre esos rociadores? ¿Cuál es el número de rociadores abiertos por ramal que deben ser calculados? ¿Dónde está la ubicación y forma del área remota? ¿Cuál es el caudal mínimo del rociador más exigente? ¿Cuál es la mínima presión de trabajo para el rociador más exigente hidráulicamente? Asumiendo que se van a usar rociadores de factor K5.6. ¿Cuál es la demanda de caudal del sistema de rociadores? Asumiendo que los cálculos hidráulicos arrojan un factor de pérdida de caudal o ineficiencia de 30%. Acá les doy este dato porque estamos en precálculo. Esta ineficiencia se calcula realmente con el cálculo hidráulico, que es lo único que no vamos a hacer en este curso. Pero basados en que no hemos hecho cálculo hidráulico, estamos haciendo un precálculo para presentar inicialmente un análisis básico de riesgos para determinar el caudal y potencia y volumen, caudal y potencia de la bomba contra incendios y volumen de la cisterna. Y como todavía no tenemos el diseño realizado ni los cálculos, necesitamos tener un estimado de cuánto sería la ineficiencia o pérdida de caudal en el sistema. Esa ineficiencia o pérdida de caudal en el sistema es el famoso precálculo. La demanda de mangueras interiores y exteriores, el caudal requerido por el sistema y el caudal requerido por la bomba contra incendios, el tiempo de autonomía de operación del sistema y el volumen mínimo de la cisterna de agua contra incendios requerida. Bueno, estas van a ser todas nuestras preguntas que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy.
¿sí? Parece bastantes preguntas, pero son bastante directas y fáciles, y con todo lo que hemos aprendido en este curso, ustedes van a ver que es muy fácil hacer este precálculo y determinar el caudal, determinar todas estas consultas. ¿Ok? Bien. Acá tenemos la instalación. Tiene 36 metros de ancho por 24 de largo por 24 de ancho. Como dice el enunciado, acá hay una zona de amasado donde se hace la parte, en estos cuartos pequeños se hace el trabajo de amasado, de pesado, mezclado, amasado, reposo y fermentación de las masas, ¿sí? En la zona central, en el ambiente grande circundante se realiza el boleado, división, cortado y moldeado de la masa, o sea, en todo este ambiente de acá. Y en el centro, en la parte central, se realiza el horneado eléctrico y el enfriado del producto para su posterior empaque. ¿Ok? Bien. Evidentemente, si hacen un análisis de riesgo que no es parte del curso, este riesgo por no ser de almacenaje, uno, por ser productos que no tienen un alto contenido plástico, el riesgo principal es un riesgo, son hornos eléctricos, riesgo eléctrico. No hay más plástico que el que se usa para empacar el producto, probablemente algo de cajas de cartón y bolsas de polietileno para guardar el producto. Las masas no son inflamables, los productos de insumos para producir la harina no son altamente combustibles, tampoco vamos a esperar explosiones de polvos combustibles producto del almidón, porque no existe un proceso en el que se pulveriza existen muchas partículas en suspensión que puedan provocar una explosión. No es un molino, por ejemplo. Entonces, este riesgo, sin entrar en muchos detalles, se podría considerar un riesgo ordinario grupo 1, dado que la altura de almacenaje no supera los 2.4 metros, que son 8 pies, que es una de las condiciones para que la altura de almacenaje o de mercancías, al no superar esta altura, se pueda considerar un riesgo ordinario grupo 1. Basados en eso, aquí he graficado el área a proteger, ¿no? Solo fabricación, no hay almacenaje, es un riesgo ordinario grupo 1. Y vamos a usar un rociador estándar K5.6 y lo que he hecho es colocar mis rociadores partiendo de que la bomba contra incendios, como aparece en este gráfico, está en este punto, ¿sí? Y acá tenemos un gabinete que nos va a dar la cobertura para todos los 30 metros de cobertura que tiene la manguera, puede cubrir todo este ambiente. Entonces ya está graficado el gabinete, no nos vamos a preocupar por eso, pero ya sabemos que es con un solo gabinete y 30 metros de manguera podemos cubrir todas las áreas, ¿sí? Entonces es un incendio equipado con una única manguera, ¿no? Acá podemos ver de manera grotesca, no estamos metiendo muebles, nada para poder calcular. El recorrido que me está dando es aproximadamente 29 metros hasta este punto. Quiere decir que si considero la norma NFPA 14, que le puedo aumentar a estos 29 metros, 10 metros de alcance del chorro, podría cubrir, en teoría, por lo menos con esta arquitectura que no se ve nada, ningún obstáculo, en teoría podría cubrir el 100% de la edificación, ¿no? Acá vemos 25 metros.
más 10 metros de alcance del chorro, estaríamos cubriendo incluso con algún obstáculo que pudiera haber y que obligue a que esta manguera tenga que hacer algún recorrido más sinuoso, digamos, una cosa así. Si fuera así, igual el área de cobertura de esta manguera es 32 metros. O sea, estaríamos llegando hasta la puerta de acá con 30 metros y estaríamos cubriendo el riesgo, ¿no? Si lo ponemos hasta la puerta. Y desde ahí atacamos el incendio. 30 metros. Pero bueno, no importa. Si quieren poner dos mangueras, el cálculo no va, simplemente va a cambiar. Pero con una manguera vamos a asumir que se protege. Fíjense que también la manguera la estoy alimentando del último ramal del rociador. ¿Sí? O sea, con un tubo que probablemente sea de 1 pulgada. No hay ningún problema. No hay nada que impida que yo alimente esta manguera con el último ramal del rociador. ¿Sí? Entonces yo he posicionado los rociadores asumiendo una distancia. Nos vamos acá a la tabla. Es un precálculo. Riesgo urinario grupo 1, máxima distancia entre rociadores. 15 pies. Máxima área de cobertura 130 metros. Vamos a hablar en medidas, en unidades de sistema internacional. 4.6 metros de distancia entre rociadores, 12 metros cuadrados, punto 1 de área de cobertura. ¿Ok? Si se dan cuenta, acá yo he hecho un posicionamiento de 4 metros entre rociadores y distancia entre ramales de 3 metros. Es decir, mi área de cobertura es 4 por 3, 12 metros cuadrados y tenemos colocados todos nuestros rociadores. ¿Sí? No sé si he hecho el diámetro. Me parece que no. Entonces lo dejo como tarea. ¿Qué diámetro le correspondería a estos rociadores de acuerdo a tabla? ¿No? Pensé que lo había hecho. No. Lo que pasa es que normalmente no necesito eso para hacer el precálculo. Entonces, esta pregunta del diámetro de tuberías no lo vamos a responder porque no lo he hecho y porque me demoría bastante en la clase explicándoles la tabla esa que no se debe usar, que no me interesa que aprendan, pero bueno, era parte de las preguntas que había puesto como objetivo y me he dado cuenta que no voy a responder en esta lección. Pero no importa, eso no me sirve para el precálculo. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, clasificación de riesgo, riesgo ordinario grupo 1, distribución de rociadores ya están hechos y gabinete ya está hecho. Interconexionado y diámetro tuberías, usando el método de la tabla, no lo he hecho. Asuma que la cisterna se encuentra en el punto indicado en el gráfico, ¿sí? Esa parte no la he hecho, pero más o menos podemos sacarlo. Esta tubería sería, de acuerdo a la tabla, de 1 pulgada, 1 pulgada, 1 1/4, 1 pulgada, 1 pulgada, 1 1/4. Esta sería para 6 rociadores, si no me equivoco, 6 rociadores. Como no uso mucho tabla, no recuerdo, creo que son 3, 1 1/4, 5, 1 1/2, sería 2 pulgadas. 2 pulgadas. Este tubo de acá sería 2 pulgadas. Acá sería 1, 1, 1 1/4. Para 12 rociadores creo que ya es 2 1/2. 2 1/2. Creo que hasta 20 rociadores de 2 pulgadas sería 6, 12, 18, 2 pulgadas. Acá pasaría a ser ya, por acá sería 2 1/2. 2 1/2, 2 1/2, y a partir de 100 rociadores recién termina siendo, creo que 4 pulgadas, pero creo que en 2 1/2 es hasta 50 rociadores. No recuerdo bien la tabla, pero ustedes lo pueden ver, no es parte del curso de calcular diámetro de tuberías con tabla.
La única diferencia que podría haber acá sería en estos de acá, donde esto sería 1 pulgada, esto sería 1 pulgada, acá sería 1 1/4, acá 5 rociadores con el gabinete que se comporta como 2 rociadores, serían 2, 3, 4, 5, 6 rociadores, ya sería acá 2 pulgadas, ¿sí? Y es la única diferencia, acá sería 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada, y todo esto sería, este tramo de acá sería, este tramo de acá sería 1, 2, 3, 4 rociadores, 1,5. Entonces, así más o menos se determinan los diámetros. Lo importante acá es de que estamos determinando un área de cobertura de 12 metros cuadrados y una distancia máxima a la pared de la mitad del área de cobertura. Tenemos una equidistancia perfecta de 1,5 metros, ¿sí? Después la área de cobertura dentro de estos ambientes probablemente no sea exactamente 12 metros cuadrados, sino estamos en, sí, 12 metros cuadrados, coincidentemente. Entonces ya hice mi distancia entre rociados. Lo importante era saber el área de cobertura de cada rociador, ¿sí? Bien. Esto lo podemos llevar a una hoja de cálculo hidráulico, ¿sí? Que es esta. Vamos a acercarnos. Y acá vamos a precalcular el sistema de rociadores. ¿Qué tenemos? Tenemos el área de diseño, es una panadería, solo fabricación. El riego solinario grupo 1, como hemos visto. El tipo de rociador va a ser estándar, K5.6. Y vamos a calcular el área remota. Como sabemos, el área remota es igual a un cuadrado, un rectángulo que tiene 1.2 veces más largo que ancho. Entonces, si abriendo mi calculadora, si el área de diseño para un riesgo urinario grupo 1 es 1500 pies cuadrados, ¿sí? Vamos a usar el color inch este. La computadora está un poco lenta. Vamos a hacer el colorín. Ya, reaccionó. A veces la computadora se pone un poco lenta porque va grabando la clase, usa mucho disco duro, y abriendo AutoCAD, Excel, PowerPoint y otras cosas se ha puesto lenta. Bueno, el área de diseño normativa es 1500 pies cuadrados, y para calcular el número de rociadores que tengo que, la pregunta es el área de operación o diseño, ¿sí? Sabiendo que es 1500 pies cuadrados, le saco la raíz cuadrada a esto, ¿sí? Como vimos, aprendimos en este curso, y tengo que el lado promedio debe tener 38 pies de largo. Pero yo no quiero un cuadrado, yo quiero hacerlo rectángulo con un castigo de 1.2 a un lado. Entonces 38 pies de largo se van a convertir en 46 pies de largo. Quiere decir que la distancia de aquí a lo largo del ramal, porque así se calcula, a lo largo del ramal, debe tener 46 pies de largo, ¿sí? Entonces vamos a trazar perpendicularmente 46 pies de largo, que son, como estoy en metros, por punto 3048, 14 metros de largo, ¿ok? Entonces 14. Hasta acá debe ser
el largo de mi incendio. Si el largo de mi incendio es 14 metros, o vamos a convertirlo en pies, 46 pies de largo, ¿cuántos rociadores se tienen que abrir a lo largo del ramal? Exactamente los 46 pies dividido entre la distancia entre rociadores. Vamos a convertirlo a metros mejor. 14 metros. ¿Cuál es la distancia entre rociadores? Entre la distancia entre rociadores, la distancia entre rociadores es, como vimos hace un rato, 4 metros. Dividimos esto entre 4 y nos va a dar el número de rociadores. Ya gráficamente lo estamos viendo que son 4. Solamente lo voy a demostrar matemáticamente. 3.5. Como son 3.5 rociadores y no existe ese número, nos vamos al siguiente entero que es 4. Entonces el área de cobertura son 4 rociadores. ¿Sí? Perdón, el número de rociadores por ramal. En este caso tenemos que el área de diseño, el área de cobertura, perdón, es 129 pies cuadrados, que es exactamente 4 por 3, 12, dividido entre 0.3048 para convertirlo en pies cuadrados, 129 pies cuadrados, que es lo que tenemos acá, el área de cobertura, 128.99. Bueno, ha causado 0.305, lo he redondeado, ¿ya? ¿Ok? Y tenemos que el número de rociadores abiertos tiene que ser igual al área de diseño, 1500, entre el área de cobertura. Si cada rociador cubre 128 pies cuadrados y el área de diseño es 1500, el número de rociadores que tienen que abrirse son 1500 entre 129, por redondear. Es decir, 11.6 rociadores, los redondeamos a 12 rociadores. Dado que el número de rociadores abiertos son 12 y la distancia entre rociadores es 13.11 pies, que es 4 metros, lo que vimos acá, 4 metros, lo estamos trabajando en pies y metros, ¿ya? Un poco para que se acostumbren a ambas unidades. 4 metros, dado que es 4 metros el número de rociadores abiertos por ramal, perdón, 4 metros la distancia entre rociadores, el número de rociadores abiertos por ramal es igual a 1.2 veces, acá está la fórmula, esto es automático, la pueden poner raíz de 1500 sobre la distancia entre rociadores, que en pies es 4 metros entre 0.3048. Y me da 4 rociadores. ¿Sí? Que están acá. 4 rociadores. Vamos a hacerlo en pies cuadrados, en metros cuadrados. El área de cobertura, el área de diseño es 139 puntos. Igual se puede hacer en esta unidad. 139.54. Le saco la raíz a esta área y tengo un lado promedio, 11.8 metros. ¿Sí? Lo multiplico por 1.2, tengo 14 metros de longitud. Lo divido entre la distancia entre rociadores, que sabemos que es 4, y me da 3.5 rociadores, que es el número de rociadores que tengo que calcular por ramal. En total, 4 rociadores. Ok. Si son 4 rociadores y se tiene que abrir un total de 12 rociadores, simplemente lo que tengo que hacer, como vimos en la clase que tratamos del tema, es abrir este rociador, estos que están dibujados con estrellita, 1, 2, 3, 4, 8, 12 rociadores. Entonces acá tenemos nuestro tamaño de incendio. ¿Ok?
el área del tamaño de incendio, el área de diseño, los 1500 pies cuadrados o 139 pies cuadrados, metros cuadrados, nos da un tamaño de incendio. Vamos a dibujarlo desde acá hasta acá. Este es nuestro peor escenario. El tamaño máximo de incendio que estamos esperando. ¿Ok? Este es nuestro peor escenario. Vamos a ponerlo verde. Okay. Si hay un incendio, yo estoy esperando que lo peor que puede ocurrir es que se abran estos rociadores, mientras los rociadores que están fuera de esta área no se van a abrir. Acá comienza el precálculo. Bien sencillo. 12 rociadores abiertos, ¿sí? 12 rociadores abiertos, descargando cada uno un caudal equivalente a el área de cobertura de esos rociadores por la densidad de descarga. Es decir, 0.15 por 128 multiplicado por ese número de rociadores. O 129, ¿no? Si el rociador cubre 129 pies cuadrados y yo necesito descargar 0.15 galones por minuto por rociador, la descarga, el área de cobertura multiplicada por la densidad, me va a dar 19.35 galones por minuto que debe descargar ese rociador. Por ejemplo, este rociador debe descargar 19.35 galones por minuto. ¿Cuál es mi densidad? ¿Cuál es el caudal que debe descargar este sistema? Simplemente multiplico 19.35 por el número de rociadores que se van a abrir, ¿sí? Por 12 y me da 232 galones por minuto. Pero, ojo, como hay pérdida de caudal que hemos explicado mucho en este curso, ustedes ya saben, es 19.35 por 12 por el factor de pérdida de caudal que el ejercicio nos dice que es 30%. Y me da 301 galones por minuto. ¿Ok? Que es 301 galones por minuto. ¿Ok? Esa es la demanda de mi sistema con 30%. Para saber, únicamente como cultura general, porque no sirve para el precálculo, si el factor K es 5.6 y el rociador descarga 19.35 galones por minuto, la presión mínima que debe tener ese rociador es 11.94, que es básicamente el resultado de dividir el caudal mínimo por rociador entre el factor K y multiplicar todo ese cociente al cuadrado, ¿no? Q es igual a K raíz de P, entonces P es igual a Q sobre K todo al cuadrado. Entonces sabemos que mi sistema va a demandar en el rociador hidráulicamente más exigente como mínimo 11 psi. Eso me va a dar una idea de la demanda de presión también, que no es parte del precálculo. Eso sí se tiene que hacer con cálculo hidráulico. Entonces tenemos que son 301 galones por minuto, lo que necesito para este sistema, asumiendo 30% de demanda estimada de rociadores, de pérdida estimada de caudal. ¿Qué pasa si lo cambiamos a 40%? Eso se va a 325 galones por minuto. Y si lo cambiamos a 20%, se va a 278. Si logramos el sistema perfectamente eficiente, se va a ir a 232. Y no 225 como algunos precalculan. Acuérdense que muchos dicen, ya 0.15 por 1500. 225. En ningún caso me va a dar 225. ¿Sí? Porque he tenido que redondear los 12 rociadores abiertos, que ninguno de ellos cubre 130 pies cuadrados, sino 128.99 pies cuadrados. Y por tanto ya ahí tengo una oportunidad de pérdida de caudal, de 232. Y más si incorporo el concepto de pérdida de caudal, me voy a 300 galones por minuto. ¿Okay?
Bueno, tenemos un sistema con una sola manguera. La demanda de mangueras interiores es 50 galones por minuto, una única manguera. Por tanto, la demanda de mangueras interiores, al ser 50 galones por minuto, me fuerza que la demanda de mangueras exteriores sea 200. Quiere decir que yo tengo que verificar en mi red externa que cuente con estos 200 galones por minuto. Red externa. Le hace hidrantes. Red pública. ¿Ok? No entre en mi cálculo. ¿Ok? Ya la autoridad competente me dirá, no, tienes que calcularlo. Bueno, lo calcularé, pero mientras la autoridad competente no me diga eso, o mis hidrantes puedan suplir 200 galones por minuto, mi demanda en mi sistema solamente está compuesto por la demanda del sistema de rociadores más la demanda de las mangueras interiores, que es 50 galones por minuto, y por tanto mi caudal total es 351 galones por minuto. 351 galones por minuto, ¿sí? Para un riesgo ordinario, grupo 1, necesito 60 o 90 minutos de volumen de cisterna. 60 minutos, si es que está equipado con detectores de flujos conectados a un sistema controlado las 24 horas, y 90 minutos si no cuento con ellos. Asumiendo que estamos, porque creo que en el enunciado no dice nada, estamos, no dice, asumiendo que está conectado al sensor de flujo, tenemos un volumen de cisterna del caudal de 351.85 galones por minuto, multiplicado por 60 minutos me da 80 metros cúbicos prácticamente. ¿Sí? Ya lo convertí a metros cúbicos, aunque podría ser 21.000 galones. Mi demanda, mi volumen, mi prevolumen de cisterna está compuesto por 80 metros cúbicos o 21.000 galones. El prevolumen precalculado. Si no hay sensores de flujo conectados a la red, mi demanda se va a 119, o mi volumen se va a 119.86 galones, metros cúbicos de agua. Bien, entonces tenemos un precálculo hecho muy sencillo. Esta hoja de cálculo, básicamente vamos a repasar, la pueden tener ustedes ya listas, hechas, un cálculo preliminar, como lo tengo yo, ¿sí? Simplemente lo que tienen que calcular es el nivel de riesgo, ¿no? En este caso 0.15 por 1500, el área de cobertura por rociador es 4 por 3 entre 0.305 al cuadrado. Estoy comenzando de 0 de nuevo. Me salen rociadores abiertos 12, distancia entre rociadores 4, entre 0.305, número de rociadores abiertos por ramal 1500 entre 13, pies, 4 rociadores. Mi demanda es, mi caudal mínimo es 19.35, que es 0.15 por 129 pies cuadrados de cobertura por rociador. Mi presión mínima va a ser 11.9. Vamos a ver si coincide con el que 11.94. ¿Sí? Mi pérdida de caudal, en este caso lo voy a poner en 30% porque es dato del ejercicio, y me sale 301 galones por minuto. ¿Sí? 301 galones por minuto. ¿Sí? Mi demanda de mangueras interiores es 50, la exterior no entra en la suma. Se puede decir que es 200, pero viene de afuera. No la sumo, es decir, acá es B27 más B28 nada más. La presión no la sé porque no es parte del precálculo.
y el volumen de mi cisterna es 79,91 metros cúbicos o 119,86 metros cúbicos. Entonces, todo este curso ha ido orientado a que ustedes puedan tener esta tabla de precálculo muy sencilla en la cual pueden decirle a su cliente en mucho menos tiempo del que me he demorado en explicarles el día de hoy, en lo que me he demorado en desarrollar esta tablita, señor, su sistema requiere una bomba de 350 galones por minuto y una cisterna de 80 cubos. ¿Qué presión tiene? Bueno, más o menos, acá hay 11 psi. Eso sí es un poquito al ojo, ¿no? En este caso, como no hemos cambiado de niveles, probablemente mi bomba no llegue ni a 50 psi, ni a 30 psi, ni 40. Entonces, esto puede ir conectado perfectamente a una presión muy baja, a una red pública, por ejemplo. Así se estila en Estados Unidos, por ejemplo. Conecto a un hidrante externo y no va bomba contra incendios. Si la autoridad competente me dice que este gabinete tiene que tener 65 PSI, cosa curiosa, a pesar que es un gabinete para rociadores y no es un gabinete de incendios, para combatir incendios, si me pidieron 65 PSI, entonces probablemente mi demanda de mi bomba sería el caudal que hemos calculado por 15 PSI de pérdida, tal vez acá, ¿no? 80 PSI. Y en ese caso no me estaría dando acá una presión de 80 PSI. Con estos datos puedo calcular la potencia, ¿sí? No es parte del curso, pero en este caso me está saliendo. También lo tengo acá. Vamos a eliminar todo esto para que no nos quite espacio. Acá tengo toda mi hojita de precálculo. La demanda, el volumen de el volumen es 79 metros cúbicos. Vamos a borrar estas referencias que se han formado, a borrar las filas. 22 litros por segundo, porque vamos a calcular potencia, tenemos que hacerlo en litros, unidad de litros por segundo. Caudal de presión de 956 metros y una eficiencia del 65%. Me sale una bomba de comercial de 30 HP con una eficiencia del 65%. Si me quiero ser un poco más conservador, le pongo 60% de eficiencia o 55 y tal vez tendría que irme una bomba de 40 HP, aunque no creo. Me voy a quedar con una de 30 HP. ¿Sí? Entonces podemos ver incluso online. Yo tengo por acá una hoja de cálculo. Si no me equivoco, si no la tengo acá, la tengo por acá. Software. Creo que lo tengo acá. No, discúlpenme que me demore porque no pensé que iba a llegar a eso hoy día. Creo que lo tengo por acá. Pump Selection, acá está. Vamos a ver una bomba de, ahora sí lo necesito en galones por minuto, 350 galones por minuto con 80 PSI. ¿Qué potencia tiene? 350 galones por minuto. Ah, verdad, la bomba no es de 300, pues para una bomba listada sería 400. Ojo que la bomba podrá ser de 400, pero mi demanda es de 350. Mi volumen se calcula sobre la demanda que yo requiero y no sobre el caudal nominal de la bomba. Sobre 350 calculo el volumen de la cisterna. O sea, ahorita solo necesito el dato de 400
para especificar la bomba y para calcular su potencia. Entonces acá me voy a 400. Esto va a ser... Está un poco lento mi AutoCAD, mi Excel. Debe ser por lo que está grabando el video. 31 HP. O sea, probablemente mi bomba sea de 40. Salvo que logre subir la potencia, la eficiencia a 65. Y puede llegar a ser una bomba de 30 HP. La fórmula para calcular potencia es caudal por presión sobre el porcentaje de eficiencia multiplicado por 75. Esta es una potencia teórica, ¿sí? Vamos a ver comercialmente si podemos hacerlo con una bomba de 30 HP. Entonces vamos a buscar una bomba de 400, que es 25 litros por segundo, con una presión aproximada de 80. 400 con 80. 400 con 80. Bomba eléctrica, ¿ok? Bueno, acá puedo meter la presión de succión. Asumamos que la presión de succión es 5 psi. Quiere decir que gano un poco. ¿Ya? Y voy a escoger una bomba vertical en línea. Puedo poner una in-suction. Vamos a ver las dos. Vertical en línea me sale una bomba efectivamente de 40 HP. Y una modelo ineficiente me podría dar una bomba de 50. Veamos la curva de la bomba. ¿Sí? Esta paginita es muy práctica, la curva teórica. O vamos a ver el punto de trabajo, ¿no? Entonces, 400 galones por minuto con 80 psi. Acá me va a dar un impulsor de más o menos 7,5 pulgadas de diámetro. 400 con 80 está acá, me da 7,5 pulgadas de diámetro. Veamos, vamos a crear la curva. Y acá tenemos los 400 con 80 y ya vemos el diámetro exacto del impulsor, que no es 7,5, que se veía de manera genérica en la anterior, sino 7,17 pulgadas de diámetro. Hasta ahí se tiene que rebajar el impulsor. No se les ocurra comprar la bomba de diámetro de 9,5 y rebajarlo en sus países, porque pierde el listamiento y además porque ese es un valor teórico. En la fábrica esto se va ajustando de acuerdo a cada prueba de eficiencia antes de despachar la bomba. ¿Ok? Pero me está saliendo una potencia absorbida en este punto de 23 HP. Y el motor, por dato, para cubrir con toda la curva de la bomba, me está exigiendo que el motor sea de 40 HP. ¿Ok? Acá la eficiencia que me está mandando esta bomba, su eficiencia es 40%. Poco eficiente. No, perdón, la eficiencia está acá. Sí. Esta es la curva, no, perdón, sí, esta es la eficiencia, esta curva negra. Sí, efectivamente me está dando 23 HP de consumo de energía, 40% de eficiencia. ¿Sí? Quiere decir que del 100% de lo que puede producir esa bomba, esa capacidad potencial, solamente está aprovechando el 40%. Ok. ¿Qué pasa si usamos una bomba en succión? Curiosamente, con la extrusion nos tenemos que ir a una bomba de 50 HP. Acuérdense, la extrusion es este modelo.
¿sí? Vamos a acercarnos un poquito. Este es vertical en línea, en suction y carcasa partida. Estamos en esta bombita. En este caso, esta bombita es menos eficiente. Me pide un motor de 30 HP, 480. 30 HP. Con la potencia máxima de... Y cuando hice acá me salió, curioso, me sale 50 esta bomba. ¿Por qué? Este es en suction. Ah, no, esta es una vertical en línea, pero ineficiente. No da. Es una mala bomba para este punto de trabajo. Claro, 400 con 80, 7,3 pulgadas. La eficiencia baja a 30% y su potencia absorbida es como 30 HP, ¿sí? Y su eficiencia está fuera de la eficiencia. Si la eficiencia, acá está la curva de eficiencia, está a la izquierda, o sea, si prolongamos esta curva roja, su eficiencia estaría alrededor de 40%. Ya ni graficada está. Acá hay mucho que analizar con el tema de la potencia, ¿ya? La potencia de esta bomba en este punto de trabajo no está indicada no está indicada en realidad. Aparentemente sería 30 HP, pero ¿por qué la bomba es de 50 HP y no de 40 HP? Es un tema que habría que analizar en otro, sería materia de otro curso, ¿ok? Lógicamente, ni la miramos porque intuitivamente o en el precálculo ya nos había mandado 30 HP, no lo pudimos lograr con 30 HP, ya irnos a una bomba de 50 HP, subir a 40, bueno, y irnos a una de 50 ya ni la miro la bomba, es muy mala su eficiencia. Vamos a ver qué hubiese pasado si con esta potencia yo hubiese asumido que la eficiencia era 40%. ¿Qué me hubiese votado mi precálculo? Me hubiese votado seguramente los 40 HP. Acá está. Bueno, 47. 40% de eficiencia, punto de trabajo. 40% de eficiencia con 400 galones con 80 PSI. Me estaría dando 47 HP, que es cercano a los 50 HP comercial y estaría por encima de lo que la bomba puede dar, porque acuérdense que estos 47 HP de potencia teórica incluyen un factor de servicio. No es parte del curso eso, pero esta bomba puede dar 47 entre, el motor sería de 43 entre 1.15, o sea, casi 40 HP, o mejor dicho, 40 HP. Entonces el fabricante aprovecha esos 40 HP, ¿sí? Y en realidad un motor de 40 HP me da 40 por 1.15, 46 HP. Evidentemente esto no es exactamente 40, ya esta es una curva un poquito teórica, ¿ya? Y bueno, no era el objetivo analizar mucho el tema de curvas de bombas contra incendios, sino de demostrar que mi caudal, mi presión y mi potencia serían 40 HP, ¿sí? 40 HP, caudal de 350, vamos a ponerlo en verde. Mi precálculo me está arrojando
Wow.